Amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre la inferencia binomial bayesiana. Ya en una ocasión anterior hemos hablado sobre la sobre la inferencia finita bayesiana. Pues bien, la proporción de la población es posiblemente la forma más visible de estadísticas. Lo vemos a diario en encuestas de marketing, encuestas políticas y noticias científicas. Una descripción matemática estándar de proporción de la población es el modelo binomial, que da el número de éxitos en una secuencia finita de ensayos de Bernoulli independientes idénticos. Denota la proporción de éxito de cada prueba por P. Entonces, la probabilidad binomial de tener Y éxito sería la probabilidad verosimilitud o también como se le conoce, likelihood. Y sería esta la distribución como nosotros conocemos, la distribución binomial que nosotros conocemos de la estadística clásica. Bueno, si le aplicamos a esta idea, aplicamos el teorema de Bayes. Si la probabilidad de P es la probabilidad a priori de P, entonces podemos encontrar la probabilidad posterior de la siguiente manera. Recordemos, como definimos en el video anterior de la inferencia finita bayesiana, que la probabilidad posterior la vamos a encontrar como la verosimilitud por la probabilidad a priori. Es decir, que tendríamos la distribución binomial por la probabilidad de la distribución P. Para que podamos encontrar la probabilidad de P, entonces tenemos que recurrir a lo que se le conoce como inferencia binomial conjugada a priori. Para realizar la inferencia bayesiana para una proporción de población tenemos que decidir a priori la probabilidad binomial. Una opción popular es la distribución beta, cuyos casos especiales con los parámetros beta 1, 1, la distribución uniforme es continua entre 0 y 1. Veremos que esta sería la elección más adecuada. Usando la distribución beta con parámetros A y B como la a priori de una probabilidad binomial P, tenemos que entonces la probabilidad que nosotros andamos buscando se distribuye como una distribución beta con parámetros P, A y B. Es decir, tenemos la función beta de la probabilidad por 1 menos P fracasos. Por lo tanto, con Y éxitos, la posterior es, recordemos nuevamente, que la posterior es verosimilitud y priori. Es decir, sería la verosimilitud, la distribución binomial clásica que nosotros que ya conocemos, y la priori, que la que sería la distribución beta con los parámetros de una distribución binomial. ¿Sí? Sería, o mejor dicho, la distribución binomial con parámetros beta. Y, por tanto, la distribución posterior nos queda expresada de la siguiente manera. Esto que tenemos acá. Pues bien, las posteriores también las podemos escribir de la siguiente manera. De esta ecuación matemática que nos expresa. Y si normalizamos esta expresión, vemos que la distribución beta tiene parámetros P, una probabilidad P, y parámetros A más y B más N menos Y. Por lo tanto, la posterior es simplemente otra distribución beta, que llamamos la distribución beta con una distribución conjugada de la probabilidad con la probabilidad binomial. Según la fórmula anterior, para encontrar el primer parámetro, este parámetro que tengo acá, beta conjugado, aumentaríamos el primer parámetro por el número de éxitos, en este caso de Y. Aumentamos el número de éxitos en Y. El segundo parámetro de beta conjugado, que sería este que tengo acá, este parámetro, aumentaríamos el segundo parámetro en el número de fallas N menos Y. Vamos a ver un ejemplo. En este caso sería
una encuesta de conjunto de datos, la base, la data que vamos a usar es Superbee, contiene una muestra de estadística de fumadores entre estudiantes universitarios. Vamos a denotar el número de estudiantes de fumadores en la encuesta por y el total de la encuesta por N. La proporción de fumadores en el estudiante general por la población P. Consideremos Y como el resultado del experimento binomial de tamaño N y probabilidad de éxito P. Usando la probabilidad uniforme a priori, vamos a encontrar la media y la desviación estándar de las partes posteriores de P. ¿Sí? La otra parte es que vamos a ver es la inferencia binomial con parámetros priori. Antes estamos en la inferencia binomial conjugada a priori y ahora tenemos ya con parámetros a priori. Es decir, que la distribución beta se va a distribuir con parámetros A y B y lo notamos la suma de los parámetros. En este caso sería más B. Entonces la media y la varianza de la distribución a priori va a estar definida de esta manera, como A entre C y la varianza A por B entre C cuadrado por C más 1. Si resolvemos esta ecuación encontramos los parámetros para la distribución posteriori, ¿sí? Y nos quedaría que los parámetros, resolviendo las ecuaciones, nos queríamos que los parámetros de la distribución beta posterior era lo siguiente. Una vez que ya dimos una pequeña introducción sobre lo que es la inferencia binomial bayesiana, vamos a pasar a resolver este problema que planteamos ahorita con RStudio. Sé que esto es solamente una introducción, es un pintazo para darnos una idea sobre la distribución binomial bayesiana. Hay muchas cosas todavía que se pueden hablar de la teoría, pero en este momento nos vamos a concentrar nada más en una pequeña introducción que Camote da. Bueno, pasamos a RStudio para resolver el problema que se nos había planteado. Recordemos que vamos a trabajar con la librería, con la data Superbee. En este caso vamos a llamar a la librería más. La librería más es donde está la base de datos que vamos a usar, en este caso Superbee. Y le vamos a cargar la data. Y le vamos a decir que se nos cree una tabla de frecuencia de esta variable de smoking, que es la que estamos hablando, si son fumadores o no fumadores. Entonces la tabla de frecuencia, lo que tenemos que es pesado, nunca, ocasional y regular. Entonces tenemos aquí, vamos a llamar como n, hemos dicho que n va a ser el número de la población. Entonces sería, en este caso, tenemos que son 36. ¿Sí? Son 36. Y y sería el número de éxitos de esta variable, ¿sí? Que sería never. Estamos usando esta nada más. Y tenemos que son 47. O sea que 47. Usando la beta uniforme previo con 1, 1, ¿sí? Para P, los parámetros conjugados de la posterior son, como lo hemos definido antes, el parámetro A se va a incrementar en 1 más Y, y el parámetro B se va a aumentar en n menos Y. Que tenemos. Ahora aplicamos la fórmula de distribución beta y encontramos la media posteriores y desviación estándar posteriores, según como lo hemos definido anteriormente en la presentación anterior. Hicimos entonces la media posteriores, nos va a quedar que es vamos a ver aquí, vamos a ponerle otra vez la media posteriores,
es 0.201687 y la desviación estándar posterior es 0.059553. Ok, entonces una vez que ya tengamos los parámetros, lo que vamos a hacer es graficar las distribuciones la distribución posteriori, la distribución verosimil y la posteriori. La probabilidad que vamos a usar van a estar entre 0 y 1, ¿sí? Una simulación de 500 pasos. La priori, recordemos que la priori era la distribución beta, que se distribuye con los valores de la probabilidad por parámetros A y B. La verosimilitud es la distribución beta, es la distribución binomial que se distribuye con beta también, con los parámetros S más 1 y F más 1. Y la posterior, que es la probabilidad que hemos encontrado de último en la ecuación que hemos hablado. Entonces lo que vamos a hacer es graficar estas tres distribuciones para ver cómo se va comportando nuestro problema. Esperemos que cargue un momento nuestro gráfico para que podamos ver. Si ustedes se fijan, la distribución binomial conjugada previo, ¿sí? Que eran conjugados, porque tenemos aquí la distribución priori, es la que se logra ver con el color rosado, y también la verosimilitud. En este caso están coincidiendo las dos gráficas, pero la posteriori se resalta un poquito más, o sea, la kurtosis de ella es más grande, ¿sí? Ok, una vez que hemos calculado nuestros valores posteriores de la distribución binomial bayesiana, pues nos va a quedar ahora aplicar la otra parte de la teoría, que sería la inferencia binomial con parámetros priori. En este caso, los parámetros priori van a ser son estos: la media priori y la desviación estándar priori. Basado en la misma data que tenemos, cargamos nuestra base de datos, decimos que n es el número de la población y es el número de éxitos. Eso no cambia. Nos dieron que la media a priori es 0.35. Esos son los parámetros ya que nos están dando. En el caso anterior, no, los parámetros que estamos encontrando eran los parámetros de beta. Ahora tenemos los parámetros, pero de la media y la desviación estándar. Y la desviación estándar nos dieron es 0.25. Aplicando las ecuaciones que ya vimos al inicio, tenemos que el valor de C va a ser igual, aquí le vamos a poner C, es 256 aproximadamente, el valor del parámetro A es 51 y el valor del parámetro B es 204. Una vez que hemos calculado estos parámetros, entonces regresamos, aplicamos igual que hicimos con el ejemplo anterior. Al valor de los éxitos le agregamos el valor de A, ¿sí? De la nueva A, y eso nos va a dar 98. El valor del parámetro B, que serían los parámetros posteriori, serían 393. Sumamos el parámetro posterior 1 y el parámetro posterior B1, y de lo cual nos va a conducir, aplicando siempre lo que hicimos más arribita, sobre la media que se calcula con el valor del parámetro 1 entre C1 en este caso, que sería la media posteriores. La sigma posteriori la calculamos de la misma manera y nos va a dar estos resultados.
la media 0.20 y la desviación estándar 0.18. Una vez que tengamos esto, pues hacemos otro gráfico. Voy a borrar este, lo voy a dejar ahí para que miren que la inferencia binomial conjugado, y el otro sería inferencia con parámetros a priori. Y entonces las probabilidades, vamos a ver las probabilidades, van a estar entre 0 y 1 con una simulación de 500 que la vamos a dar ahí. La a priori ahora va a estar con esta probabilidad de P, ¿sí? Pero con los parámetros nuevos, con los parámetros que hemos calculado con parámetros a priori, que teníamos la media y la desviación estándar. Entonces nos va a quedar todos estos, los 500 para acá, la verosimilitud nos encontramos, y la posterior de la siguiente manera. Entonces tenemos aquí el gráfico de la distribución posteriori, la priori y la verosimilitud. Fíjense bien, vamos a hacerlo un poco más grande esta gráfica para que podamos apreciarla un poco más. Esperemos que cargue un momentito nuestro gráfico. Aquí tenemos. Vamos a ver si se logra hacer un poco más grande nuestro gráfico. A ver si se logra apreciar bien los... Aquí tenemos. Fíjense bien que la distribución a priori son los datos originales que nosotros teníamos. Son estos puntitos que están acá. La distribución verosimilitud y la distribución binomial, ¿sí? Pero que ya con parámetros beta. Y las versiones posteriores fueron los valores estimados. Los valores estimados en combinación. Recuerden que la posteriori, la celeste, la posteriori es el producto de la verosimilitud con la priori. Prácticamente viene siendo como una ponderación de esto, ¿sí? de la distribución binomial con parámetro beta, con el conjugado de beta. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero que esta pequeña idea de la inferencia binomial bayesiana les pueda servir de mucha utilidad, o le sirva para poder refrescar algunos conceptos e ideas. Y pues, como siempre, si fue de mucho beneficio este video, pues te agradecería que se suscriban a este canal, compartan este video con sus amistades, con sus amigos, y pues siempre también agradecido con un like. Será hasta el próximo video que nos sigamos viendo. Muchas gracias, y pues no olviden compartir este video.